Hay días en los que la ausencia pesa más que cualquier presencia equivocada. Intentas sonreír para no preocupar a nadie, pero por dentro parece que nadie lo nota. Es como si el mundo entero estuviera demasiado distraído para darse cuenta de que algo dentro de ti se está apagando en silencio. Y eso duele, porque tú también querías ser mirado con verdad, ser escuchado sin tener que gritar, ser amado sin tener que suplicar. Pero la verdad es dura. Cuanto más te entregas, más vacío quedas. Cuanto más intentas encajar, más te pierdes. Y hay un momento, que tal vez sea ahora, en el que todo parece colapsar. Los mensajes disminuyen, las invitaciones cesan, las voces desaparecen, y solo quedas tú, con ese eco en el pecho, intentando entender por qué nadie se queda. Y en ese silencio, comienzas a dudar de tu valor. Empiezas a pensar que hay algo mal contigo, que tal vez no seas tan interesante, que quizás tu dolor sea solo una molestia más para quien vive demasiado distraído con su propia vida. Y entonces te cierras. Aprendes a no esperar, aprendes a no sentir, aprendes a callar. Pero ¿y si te dijera que eso que llamas soledad puede ser tu portal más sagrado? ¿Que ese alejamiento no es un castigo, sino un llamado? Schopenhauer, uno de los filósofos más lúcidos de la historia, creía que la verdadera grandeza solo nace en aquellos que soportan el peso del silencio, que logran caminar hacia adentro, mientras el mundo corre afuera. Tal vez nadie te lo haya dicho antes, pero no hay nada mal contigo por estar solo. Al contrario, tal vez ahora estés empezando a verte de verdad, a ver lo que los demás nunca quisieron mirar. Y en ese momento, cuando todo parece roto, es donde comienza la reconstrucción más hermosa de todas, la de ti por ti mismo. Este vídeo no es un guión para aislarte del mundo. Es una invitación, un abrazo, una vela encendida en la oscuridad. Porque la soledad, cuando se comprende bien, no hiere, sana. Y hoy, vas a entender por qué. Cuando estar acompañado ya no llena. Vivimos en una era ruidosa, donde el silencio se volvió enemigo y la soledad se volvió diagnóstico. Para muchos, estar solo es sinónimo de fracaso, como si el valor de una vida pudiera medirse por la cantidad de interacciones sociales o por el número de mensajes sin leer en el celular. La sociedad enseña, desde temprano, que solo es feliz quien está rodeado de personas. Solo tiene éxito quien tiene con quien compartir la foto de la cena, la selfie del viaje, el pie de foto de pareja. Y, en medio de ese teatro, el miedo a estar solo se transforma en una prisión silenciosa. Las personas llenan sus agendas con compromisos, se rodean de ruido, se sumergen en relaciones que poco ofrecen, solo para no enfrentar un espejo sin distracciones. Crean vínculos apresurados, fuerzan conexiones vacías y aceptan la presencia de quien no las ve, solo para no sentir el sabor amargo de la ausencia. Pero ese sabor aparece de todas formas, al final del día, a la hora de dormir, en la mirada que se escapa en medio del tráfico. Porque estar rodeado no es lo mismo que estar lleno. Y no cualquier compañía calma el alma. En lugar de enseñarnos el valor de la soledad elegida, fuimos programados para temerla. La soledad se volvió fantasma, cuando en realidad es portal. Es en ella donde la mente susurra verdades que el ruido del mundo siempre ha sofocado. Pero, ¿cómo escuchar si todo alrededor empuja hacia afuera? ¿Cómo aceptar la propia presencia si nos convencieron de que no es suficiente? El resultado es un ejército de personas desconectadas de sí mismas, ocupadas intentando no sentir, anestesiadas por estímulos y validaciones superficiales. El miedo a estar solo crea dependencias disfrazadas de amor. Relaciones que no se sostienen por afecto verdadero, sino por miedo a la ausencia. Gente que permanece donde no crece, solo porque irse significaría enfrentar el vacío. Y ese vacío, al no ser comprendido, se convierte en enemigo. Pero no es una amenaza, es una invitación, es un llamado hacia adentro. Pero ¿cómo escuchar ese llamado si nos enseñaron a huir? En muchos casos, lo que llamamos sufrimiento por la soledad es, en realidad, abstinencia de la distracción. Es el dolor de ya no tener donde esconderse de uno mismo. Cuando todos se van, quedan preguntas que duelen. ¿Quién soy sin nadie? ¿Qué me queda cuando el otro no valida mi existencia? Ahí es donde vive el verdadero punto de quiebre, y también el inicio de la libertad. Porque solo cuando todo se derrumba puede surgir algo nuevo. Y ese algo no viene de fuera, viene de adentro. Viene del momento en que decides dejar de correr. Cuando, en lugar de buscar compañía a cualquier precio, eliges descubrir lo que hay en el silencio. Y, en ese momento, aquello que parecía dolor se revela como sanación. La soledad empieza a tener otro nombre, reencuentro. Cuando eso sucede,
la percepción comienza a cambiar. El silencio, antes tan temido, se transforma en refugio. La ausencia de voces se vuelve espacio para escuchar el alma propia. Y, poco a poco, la idea de vivir solo deja de parecer castigo. Empieza a parecer libertad. Una libertad que no necesita demostrar nada a nadie. Una libertad que no depende del retorno de mensajes, ni de la atención de terceros. Una libertad que nace de la presencia con uno mismo. Y es exactamente en ese espacio interno, libre de interferencias externas, donde ciertos pensamientos empiezan a surgir con más claridad. Uno de ellos, de hecho, fue dicho por alguien que entendió el peso y el poder de la soledad como pocos, Arthur Schopenhauer. El poder silencioso de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer no escribía para agradar, escribía para despertar. Mientras muchos filósofos buscaban explicar el mundo con teorías abstractas o racionalizaciones reconfortantes, él hizo lo contrario. Arrancó el velo de la ilusión. Miró la vida sin maquillaje, sin filtro, sin optimismo forzado. Y al hacerlo, tocó verdades que incomodan, pero liberan. Una de ellas, la soledad no es una desgracia, es un arte. Y solo quienes tienen el coraje de soportarla son capaces de vivir en libertad. Para Schopenhauer, estar solo no es castigo ni mala suerte. Es condición esencial para que la mente se eleve por encima de la mediocridad colectiva. Decía que los espíritus más refinados y lúcidos son, por naturaleza, solitarios. Y no porque desprecian a los demás, sino porque ven más allá de las apariencias. Quien piensa profundamente sufre al mantenerse en ambientes superficiales. Quien siente con intensidad se hiere al vivir entre relaciones falsas. Y por eso, elegir la soledad no es huir del mundo, es protegerse de él. Esa visión se vuelve aún más relevante en el mundo actual. Vivimos en una época donde estar solo es casi un escándalo. Las personas necesitan exponer cada movimiento, registrar cada comida, demostrar a cada instante que están viviendo algo interesante. Es una era en la que la soledad se convirtió en sinónimo de derrota, cuando en realidad puede ser el inicio de la verdadera victoria, la que se gana sobre uno mismo. Schopenhauer afirmaba que, en medio de la multitud, el ser humano se diluye. Deja de pensar por cuenta propia, empieza a repetir ideas ajenas, se moldea a la expectativa del grupo, pierde su originalidad, y es en ese punto donde la soledad surge como remedio. Estar solo devuelve la autonomía, hace que la mente vuelva a funcionar con claridad, hace que la intuición gane espacio, y permite que el individuo se reconecte con lo que realmente importa. Pero eso exige una ruptura, exige desapegarse del vicio de la aprobación, exige enfrentar la ausencia de estímulos externos sin desesperarse. ¿Cuántas personas no soportan un domingo a solas? ¿Cuántas recurren a ruidos, redes sociales, distracciones automáticas porque no soportan su propio silencio? Schopenhauer vería en eso un síntoma claro, falta de estructura interior. Porque quien se conoce, quien se alimenta de su propia alma, no teme al vacío, lo acoge. Ese tipo de soledad activa, lúcida, elegida, es diferente de la soledad sufrida e impuesta. La primera es liberadora. La segunda es consecuencia de la dependencia emocional. Para Schopenhauer, solo es libre quien se basta a sí mismo. Solo es feliz quien no necesita moldearse para pertenecer. Y esa felicidad no es ruidosa, no aparece en las redes, no necesita aplausos. Es íntima, es tranquila, es silenciosa, y por eso mismo, es rara. Él también veía el contacto constante con los otros como una amenaza a la serenidad. Decía que la mayoría de las personas vive guiada por deseos egoístas, pasiones descontroladas, opiniones volátiles. Convivir con eso de forma intensa, continua, sin filtros, roba la paz de quien busca sabiduría. Por eso, el filósofo defendía el alejamiento selectivo. No se trata de misantropía, sino de lucidez. Quien cuide de su propia alma, también cuide del ambiente donde ella respira. Esa idea nos obliga a revisar muchas creencias. Al fin y al cabo, ¿cuántos vínculos mantienes solo por costumbre? ¿Cuántos encuentros aceptas solo para no parecer raro? ¿Cuántas veces te has callado para no contrariar a un grupo, aun sabiendo que eso no tenía nada que ver con tu verdad? Esas pequeñas traiciones diarias van acumulando un costo. Y el alma lo siente. El alma enferma. Hasta que un día, el silencio se vuelve una urgencia. Schopenhauer proponía la soledad como una especie de meditación continua. Un estado en el que el ser humano no solo se aleja del mundo, sino que se acerca a sí mismo. Es en ese estado donde logra percibir con nitidez lo que es un deseo pasajero y lo que es un propósito genuino. Lo que es ruido externo y lo que es un llamado interno. Lo que es carencia disfrazada de amor,
y lo que es amor de verdad. Y en ese sentido, el tiempo a solas se vuelve un santuario. No como huida, sino como reconexión. Un momento donde las máscaras caen, los filtros se disuelven y el yo verdadero finalmente puede respirar. Un momento donde no hay necesidad de actuar, ni de negociar emocionalmente. Solo hay presencia, y eso es revolucionario. Porque quien se sostiene en el silencio ya no se inclina ante el ruido. Y entonces la percepción cambia. Dejas de buscar a toda costa ser comprendido y pasas a valorar ser verdadero. Dejas de correr tras ser amado por todos y pasas a amar con más profundidad a quienes realmente importan. Y, sobre todo, aprendes a darte aquello que antes suplicabas a los demás. Atención, cuidado, escucha, presencia. Por último, Schopenhauer nos invita a una reflexión cruda, pero esencial. ¿Realmente te conoces? ¿O pasaste la vida interpretando papeles para agradar a audiencias que ni siquiera estaban prestando atención? La soledad, cuando se acepta con madurez, responde esa pregunta con una honestidad cortante, pero también con una compasión transformadora. Y a veces, todo lo que el alma pide es ese espacio. Un tiempo sin ruido, sin expectativa, sin prisa. Un tiempo para simplemente ser. Y en ese tiempo sagrado, ciertas historias cobran más fuerza. Porque hablan menos con la mente y más con el corazón. La casa silenciosa. Llega un momento en que entender ya no resuelve nada. En que los consejos ya no tocan. Las frases bonitas no llenan y nada de lo que viene de afuera tiene sentido. Es en ese momento cuando la vida empieza a susurrar en un tono más bajo. Como si dijera, ahora vas a tener que sentir. Y cuando el sentir es demasiado profundo, el corazón pide símbolos. Pide historias. Porque ellas no solo explican, revelan. Así que escucha. Había un hombre que cargaba el cansancio en los ojos. No era viejo, pero parecía haber envejecido por dentro. Había vivido intentando ser lo que esperaban. Había seguido reglas, sido amable, competente, presente. Hizo todo bien. Pero, al final de cada día, se acostaba con la extraña sensación de que algo faltaba. Un vacío que ningún logro aplaudido lograba llenar. Y lo peor, nadie lo veía. Porque él sabía sonreír. Sabía disimular. Sabía continuar. Un día, después de una cena en la que una vez más cayó su propia verdad para mantener la armonía, llegó a casa y simplemente se detuvo. Se quedó sentado en la oscuridad durante horas. Ninguna lágrima, ningún pensamiento claro, solo un silencio profundo que atravesaba el pecho. Fue en ese silencio donde nació una decisión. Necesitaba desaparecer. No para siempre, pero por un tiempo. Un tiempo sin nombre, sin plazo, sin testigos. Tomó pocas cosas y se fue lejos. Muy lejos. Subió una sierra aislada y allí construyó una pequeña casa de madera. Sin internet, sin vecinos, sin compromisos. Los primeros días fueron insoportables. El reloj parecía burlarse de su elección. La mente gritaba por estímulo. El cuerpo quería huir. Y el espejo, ese viejo traidor, mostraba un rostro que apenas reconocía. Pero se quedó. Al principio, despertaba ansioso, como quien espera una notificación que nunca llega. La ausencia del mundo era casi como una abstinencia. Luego vino la etapa de la rabia. Rabia hacia las personas que lo usaron. Rabia por las situaciones que toleró. Rabia consigo mismo por haberse traicionado tantas veces en silencio. Pero aún así, se quedó. Hasta que un día, algo cambió. El sonido de las ramas al viento ya no era ruido, era melodía. El olor del café simple en la mañana ya no era rutina, era ritual. El toque del sol en la piel ya no era banal, era presencia. Comenzó a recordar, no grandes momentos, sino pequeños gestos. La última vez que lloró sin avergonzarse. La infancia olvidada. Los sueños enterrados. Las palabras que tragó para no incomodar. Fue en ese recordar donde ocurrió el reencuentro. Por primera vez, se sintió completo. No porque alguien lo validó, sino porque él mismo se vio. Se escuchó. Se acogió. Cierto día, un viejo amigo apareció sin avisar. Traía preguntas apresuradas, risas forzadas y una incomodidad evidente con el silencio de esa casa. ¿Cómo puedes vivir así, sin nadie, no extrañas, todo? El hombre lo miró con una calma que solo el tiempo da y respondió. Al principio, sí, porque confundía compañía con conexión. Pero después entendí que estar rodeado nunca me impidió sentirme solo. Aquí, por primera vez, esa soledad me escucha. El amigo intentó entender, pero no pudo. Porque ciertas verdades no se explican, se viven.
Y aquella casa, en lo alto de la colina, no era solo un refugio. Era símbolo, era altar, era capullo de un alma que eligió dejar de sangrar por dentro solo para parecer bien por fuera. Ahora, déjame preguntarte algo. Tú también estás cansado, ¿verdad? Y no es un cansancio físico. Es un cansancio que nadie ve, que escondes con eficacia, pero que te consume poco a poco. Un cansancio de sostener personajes, de encajar donde duele, de intentar pertenecer a hogares que no te abrazan. Tal vez tú también necesitas tu propia casa silenciosa. Tal vez la vida ya intentó mostrarte esto 1000 veces, alejando personas, quitando certezas, bajando el ruido. No es castigo, es un llamado a volver hacia adentro. No necesitas ir a la sierra, pero sí necesitas ir hacia ti. Necesitas permitir el vacío, el silencio, el no saber. Necesitas dejar que todo caiga por un tiempo, para que lo verdadero pueda, por fin, nacer. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Nadie puede hacer eso por ti. Pero cuando lo hagas, aunque sea poco a poco, todo va a cambiar. Porque quien aprende a ser hogar, nunca más suplica por refugio. Y te dejo, amigo o amiga, un mensaje mío, porque sé que si llegaste hasta aquí, es contigo con quien realmente quiero hablar. Sé que a veces estamos perdidos en los sueños de los demás, perdidos en una vida que nunca pediste ni soñaste. Y hoy este vídeo no será tu llave para una vida que realmente mereces vivir. Este vídeo lo creé para ser una ventana que te muestre que hay un mundo allá afuera, un mundo que siempre soñaste pero nunca tuviste fe para ir a buscar. Y para entender eso necesitas ese tiempo a solas. Deja de mirar la vida ajena. Deja de escuchar los ruidos a tu alrededor. Para conquistar la vida que siempre quisiste, necesitas escucharte, enfocarte en lo que tú quieres. Y, sobre todo, tener fe. Ten fe. Y para eso, la soledad es necesaria. Ella te va a mostrar tus verdaderos deseos, sin necesidad de pasar por el filtro de las redes sociales. Aléjate de todo eso que atormenta tu corazón y tu mente. Enfócate en encontrarte. Solo conseguimos aquello que realmente queremos cuando tenemos un propósito de vida y creemos de verdad que lo vamos a alcanzar. La revelación que duele y libera. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La soledad no es lo que te hiere. Lo que realmente te destruye es abandonarte a ti mismo. Es traicionarte solo para encajar. Es vivir rodeado de gente y, aún así, sentirte invisible. Eso no se llama soledad elegida. Se llama agotamiento emocional. Y es silencioso, corrosivo, constante. Es lo que te hace dormir con el pecho apretado. Lo que te vuelve un extraño dentro de tu propia vida. Y, peor aún, lo que te convence de que no hay salida. Schopenhauer lo veía con una claridad cortante. Decía que mientras más alguien se siente bien con su propia compañía, menos necesita conformarse con migajas emocionales. La soledad, en ese sentido, se convierte en un filtro. Revela lo que queda cuando todo lo que era ilusión desaparece. Amigos de ocasión, relaciones por conveniencia, promesas vacías, todo eso cae. Y en lo que queda, se encuentra la esencia. Pero esa revelación no llega fácil. Porque antes de sanar, la soledad confronta. Te pone enfrente todo lo que pasaste años evitando. Tus carencias, tus heridas antiguas, tus decisiones tomadas por miedo. Es un espejo cruel, sí, pero necesario. Porque solo cuando ves con claridad lo que te está carcomiendo por dentro, puedes empezar a cambiar de verdad. ¿Ya notaste cuántas veces te callaste solo para mantener a alguien cerca? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritar no? ¿Cuántas veces sentiste que te estabas apagando poco a poco, solo para no ser dejado? Eso no es amor. Eso es supervivencia disfrazada. Y vivir así no es vivir, es resistir. ¿Hasta cuándo? La soledad te muestra que puedes estar completo, incluso sin público. Que tu presencia tiene valor, aunque nadie la celebre. Y que tu verdad es suficiente, aunque incómode. Pero para eso, se necesita coraje. Coraje para no responder más a cada ola que te vacía. Coraje para no volver a donde ya sabes que duele. Coraje para no negociar más lo que te hace bien. Y cuando ese coraje brota, algo mágico sucede. El silencio que antes parecía cruel comienza a acogerte. La ausencia se vuelve presencia. La falta se convierte en espacio. Y ese espacio se transforma en hogar. Un hogar que nunca tuviste, porque siempre intentaste construirlo afuera. Cuando, en realidad, siempre estuvo dentro. Schopenhauer escribió: quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad. Pues solo se es libre cuando se está solo. Esa frase no es una sentencia fría.
Es una llave que abre una puerta interna. Una puerta que, tal vez, estés listo para cruzar ahora. Porque ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien mientras algo grita ahí dentro. La revelación, al final de cuentas, es esta: no necesitas permiso para elegirte a ti mismo. Y más aún, no necesitas estar con nadie para sentirte completo. El vacío que sientes no es por la falta del otro, es por tu propia ausencia. Y ahora ya lo sabes, volver a ti duele, pero también sana. Caminos reales para vivir solo, sin sentirse vacío. La teoría toca, pero es la práctica la que transforma. Después de entender el valor de la soledad, después de sumergirte en el silencio y encontrarte en medio de las ausencias, viene la parte más importante: cómo llevar eso a la vida real. Porque no basta con emocionarse con el concepto, hay que incorporarlo. Hay que vivir la soledad con conciencia y ligereza, día tras día, hasta que deje de ser un peso y se convierta en tu hogar. La primera acción práctica es simple pero poderosa. Empieza a incluir pequeños momentos de silencio absoluto en tu día. No se trata necesariamente de meditar. Se trata de apagar el ruido. Siéntate en silencio por 5 minutos, sin música, sin pantalla, sin distracciones. Al principio, puede parecer incómodo, pero con el tiempo, tu cuerpo comenzará a asociar ese espacio con seguridad. Dejará de ser ausencia y empezará a ser refugio. Otra actitud poderosa es aprender a hacer cosas solo. Ir al cine, a un café, caminar, viajar, salir a almorzar. Sin prisa, sin vergüenza, sin necesidad de compañía. Al principio, puede aparecer el miedo al juicio, pero pronto te das cuenta, nadie está realmente prestando atención en ti. Y si lo hacen, probablemente desearían tener tu valentía. Este tipo de gesto refuerza, poco a poco, el mensaje que tu inconsciente más necesita escuchar: yo me basto. Además, comienza a escribir. No tiene que ser bonito, ni poético. Solo escribe lo que sientes. Pon en papel aquello que solías guardar o lanzar sobre los demás. Esto es higiene emocional. Cuando verbalizas tus dolores y dudas por escrito, la mente entiende que estás siendo escuchada, aunque sea solo por ti. Y esa escucha lo cambia todo. Organiza también tu espacio físico, tu casa, tu cuarto, tu rutina. Crea un ambiente que refleje la paz que quieres vivir. Un espacio limpio, claro, con pequeñas cosas que te hacen bien. No importa si es un incienso, una vela, una foto, una planta. Lo que importa es crear un territorio seguro. Un espacio sagrado donde tu alma pueda respirar sin pedir permiso. Evita vínculos por carencia. Esta es una de las prácticas más desafiantes. No aceptes invitaciones por miedo a estar solo. No te involucres solo porque te sientes necesitado. Aprende a diferenciar el deseo verdadero de la necesidad de llenado. Cuando te acostumbras a respetar tu soledad, la energía cambia. Y empiezas a atraer relaciones más sanas, más libres, más alineadas con quien realmente eres. Aprende también a celebrar pequeñas victorias internas. ¿Despertaste con más ligereza? Honra eso. ¿Lograste pasar un día entero sin sabotearte emocionalmente? Celébralo. La vida está hecha de pequeños acuerdos que firmas contigo mismo. Y cada vez que cumples uno, tu autoconfianza crece. La relación contigo se fortalece. Y el mundo ya no da tanto miedo. Tal vez lo más importante de todo, ten paciencia. Construir un nuevo vínculo con tu propia presencia toma tiempo. Pasaste años distrayéndote, abandonándote, moldeándote. Ahora, vas a necesitar tiempo para reconstruirte. Pero créeme, cada paso vale la pena. Porque llegar al punto en que realmente disfrutas de tu propia compañía es una libertad que nadie puede quitarte. Y en ese camino, te vas a dar cuenta de que la soledad no era el problema. El problema era el miedo a mirarla de frente. Una vez que atraviesas ese miedo, todo cambia. El mundo sigue igual, pero tú ya no dependes de él para sentirte completo. La pregunta que queda es simple, pero urgente. ¿Estás listo para dejar de abandonarte? ¿Estás dispuesto a, finalmente, elegirte a ti mismo, aunque eso signifique perder a algunas personas, desapegarte de algunas ideas, enfrentar algunos vacíos? Si algo dentro de ti dijo sí, entonces escribe ahora mismo en los comentarios: yo elijo mi presencia. No es solo una frase, es un pacto, un compromiso con tu reconstrucción. Si este vídeo tocó una herida antigua, si algo dentro de ti fue tocado con verdad, si tuvo sentido, entonces suscríbete al canal. Aquí no fingimos fuerza, aquí la construimos. En cada vídeo, una conversación real. Y tú eres parte de eso. Entender el valor de la soledad es un paso gigante.
Cuando aprendemos a ser y vivir solos, como decía Schopenhauer, nos volvemos completos, fuertes por dentro. Pero, ¿y cuando otros intentan derribarnos? ¿Cuando intentan humillarnos? La verdad es que saber estar solo ya es una protección, pero se puede ir más allá. Se puede aprender a no permitir nunca más que nadie te rebaje. Y hay alguien que puede enseñarte eso, Maquiavelo. Él muestra caminos de fuerza y estrategia para que nunca más seas humillado por nadie. Así que si quieres seguir evolucionando, si quieres seguir firme en esta jornada de autoconocimiento y fortalecimiento interno, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te mostramos cómo nunca más ser humillado por nadie con la visión de Maquiavelo. Va a ser el próximo paso en esta transformación que estás construyendo. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.